Celebramos a los fieles difuntos. Fiel difunto, por definición, quiere decir a aquellos que murieron creyendo en Dios y confiando en la esperanza de la resurrección y que necesitan de nuestras oraciones. Los que están en el cielo no necesitan nuestras oraciones, ellos oran por nosotros. Los que necesitan nuestras oraciones, sí, se conocen por fieles difuntos a las almas de los fallecidos, pero que están en el purgatorio. El purgatorio es una antesala del cielo. El purgatorio no es un infierno chiquito, para que no anden confundiendo las cosas. Todos los que están en el purgatorio van a ir al cielo. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Pero se tienen que purificar. Exacto. Y bueno, pues, o sea, lo recordamos esos días, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ese día se enfoca tanto a la gente en disfrazarse de horror? ¿Por qué le meten ese tipo de elementos de paganismo? ¿Por qué prostituyen y pervierten a la juventud y a los niños? Acuérdense lo que dice el Evangelio. Se perdonarán todos los pecados, pero, o sea, es inevitable que los escándalos ocurran, pero hay de aquel por quien entre el escándalo y pervierta a uno de los más pequeños. Más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar. Más le valiera no haber nacido. Entonces mucha gente dice, o sea, los centros nocturnos aquí en mi ciudad y en todo el mundo están llenos a reventar. Es cuando se consume más alcohol, es cuando se venden más condones, más pastillas anticonceptivas y más pastillas del día siguiente. Y más droga. Y más droga. Entonces... Es cuando más se profana al Señor en la Eucaristía. Así es que miren, toda vida es sagrada y toda vida humana es querida por Dios, venga como venga. Pero muchas madres adolescentes que tienen a sus hijos en abril es porque seguramente lo concibieron durante una fiesta de Halloween. No estoy diciendo que tu parto, que tu maternidad, que el nacimiento o la concepción de tu niño sean malos. No, porque Dios ama la vida. Pero muchos embarazos adolescentes, y una de las fechas donde más nacimientos hay en mujeres adolescentes y jóvenes es precisamente abril. Y si contamos 9 meses para atrás, nos da octubre. Lamentablemente es cuando más abortos se realizan también. En el mes de octubre. Entonces... Es para pensar y deducir. Es para pensar. Sí. Halloween, hermanos, sí, fue una fiesta, fue un medio de evangelización de la Iglesia Católica, pero que cumplió su cometido. El Halloween no existe como tal, lo que existe es la víspera de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos y la celebración de los fieles difuntos. El Día de Todos los Santos es una solemnidad de la Iglesia. Celebrar a los fieles difuntos es una fiesta, que son cosas diferentes. Exacto. Entonces no me vengas a decir que vas a disfrazar a tus niños de calabacita. Mejor disfrázalo de la Madre Teresa de Calcuta, de San Juan Pablo II, de San Sebastián Mártir, de sacerdote, de monjita. Dale ejemplos buenos, háblales del amor, háblales de la pureza. Pero ¿qué va a pasar si llegan a tu casa niños pidiendo Halloween trick or treat? ¿Les vas a echar agua bendita exorcizada para que se quemen y se les salgan los chamucos? Pues no. Trata de evangelizarlos, trata de decirles: un Dios te ama, Dios te bendiga, cuídate mucho, recuerda que tu ángel de la guarda está contigo. Porque también recordemos, hermanos, que hay mucha gente que no entiende y no es culpa de ellos. Uh-huh. Los niños que van de casa en casa no es culpa de ellos, ellos lo hacen alentados por la moda, por la fascinación, pero también lamentablemente lo hacen alentados por sus padres. Hay que evangelizar con verdad, pero también con mucha caridad. Exacto. Reza, pero tampoco te sueltes anatemizando a todo mundo. Anatemizar es declarar maldito a alguien, no.
no, no. Tiene que ser algo bastante fuerte para que alguien pueda decir eso. Y si alguien anatematiza, no puede ser un simple laico como tú y yo. Tiene que ser un obispo, que es sucesor directo de los apóstoles, o tiene que ser el mismo Papa, sucesor directo del apóstol San Pedro, quien tiene la autoridad y la potestad dada por Jesucristo como el primero de los apóstoles. Que ocurren muchas cosas malas este día, pues sí, lamentablemente, pero no podemos cegarnos a decir que no ocurre nada, pero pues tampoco nos podemos meter así en una cuestión del absurdo de estar cuidándonos de todo y de todos. Y bueno, pues hasta aquí, no sé qué les parezca, no sé si haya alguna participación. Sí, tengo varias participaciones, aunque tengo muchos problemas con el teléfono que se nos dañó, donde trabajo con WhatsApp y me entra cuando quiere, y entonces quizás no pueda recibir todos los mensajes porque no me está trabajando apropiadamente, pero sí me han entrado algunos mensajes y me gustaría compartirlo. Entre ellos, bueno, me comentan nuestra hermana Maribel, bendiciones don José, saludos para Gerardo, y tengo una pregunta. Mi nieta cumple años el 30 de este mes y mi hija le piensa celebrar su fiesta de cumpleaños el día 2 con el tema de su fiesta es Halloween. ¿Cómo hago yo para no contaminarme de ese ambiente? Será una fiesta infantil a las 2 de la tarde, si después puedo ir a la iglesia y recibir. Bueno, habla con tu hija, habla con ella y puedes, este programa, tengo entendido que también lo retransmites grabado, ¿verdad, José? Sí. Y bueno, hácelo llegar a nuestra hermana para que ella lo escuche y con detenimiento medite todas estas cosas, y ante una situación que está por venir y que obviamente te preocupa, sí puedes decirle a tu hija, puedes decirle con mucha caridad, pero bueno, claro que tu nieta pues es hija de tu hija, y quien tiene la potestad plena pues es su mamá. Tú como abuela sí tienes cierta autoridad. Uh-huh. Es una autoridad limitada, pero sigue siendo autoridad de todas maneras. Lo que tú puedes hacer, como dice la palabra de Dios, exhortar. Uh-huh. Es informar, exhortar y prevenir. Entonces, habla con tu hija, trata de convencerla, si es que se puede, de que incluyan otra temática, otro tipo de temática, pues que no tenga nada que ver con esto, porque pues un niño lo que más anhela es su fiesta. El niño no se va a fijar en cosas, porque si ve que los adultos para ellos está bien, entonces generalmente para un niño van a estar bien. Y si ve que si en su escuela hay adornos de ese tipo, pues lo va a asumir como algo normal. Yo te recomendaría que hablaras con tu hija y bueno, obviamente si ella toma la decisión a pesar de esto, de tener esa temática en la fiesta de su niña, bueno, te voy a aclarar. El deseo de la temática de fiesta de Halloween no es de la niña, es de la mamá, principalmente. Entonces, si no hay nada que puedas hacer, pues tú dile, mira, te amo mucho a mi nieta, yo ya te informé, espero que cambies de opinión y voy a rezar por ti. Y entonces, en ese sentido, ¿no participar de la actividad o qué hace? Mira, por una cuestión de caridad, pues sobre todo en atención a la niña. Porque sí, ¿dónde está mi abuela? Exacto. Entonces, obviamente, yo sé que no va a haber elementos así de lo más grotesco como hemos hablado, pero sí va a haber algunos elementos que no tengan nada que ver con una fiesta infantil. Exacto. O sea, pues, también hay que utilizar mucho la lógica. Aparecerá un niño por ahí hasta vestido de diablito, imagínate tú. Pues sí, pues ahora sí que a ese tipo de niño pues darle la bendición y ya.
Y si le sale humo al niño, si le das la bendición, pues bueno, pues ya sabemos de dónde, de dónde viene eso. Nada, lo estoy diciendo en tono de broma. Pero sí, a veces evangelizar a la familia es lo más difícil. Sí. Y te lo digo por experiencia personal. Y eso es una de las cosas que hoy nos dice el Señor en el Evangelio. Jesús, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Jesús como un hombre de paz? Sin embargo, en el Evangelio de hoy dice que ha venido a causar división y guerra. Y esta es la división y la guerra a la que se refiere, a todo aquel que asume su vida de fe con autenticidad. Siempre va a encontrar, ¿verdad? Esa tensión, incluso hasta dentro de su familia, porque el bien no compagina con el mal, y habrá entonces este tipo de, como denuncia hoy el mismo Jesús, que es lo que ha venido a traer, no porque Él lo quiera, sino porque Él ha venido es a confrontar el mal. Y el mal se manifiesta en cada uno de nosotros, incluyendo aunque sea muy querido por nosotros, si la persona está incorrecta, está en el mal y tú estás en el bien, pues va a encontrar guerra con esa persona. Claro, miren, y sucede algo bien interesante. El hispano que está en Estados Unidos adopta tradiciones que no son suyas y las hace parte de su vida. El anglosajón, o sea, el norteamericano o persona de origen europea que vive en Estados Unidos, a los hispanos muchas veces en este tipo de cosas nos ven como supersticiosos. Entonces es una doble tarea para el hispano, o sea, cómo ser fiel a las tradiciones sanas de la Iglesia Católica y de su cultura de sus países de origen, pero también cómo hacerle entender a un anglosajón que ha tenido siglos de esas tradiciones y que es imposible o muy difícil quitárselas o cambiárselas por algo bueno, ¿no? Entonces, pues sí, volviendo a este tema, pues disfrazan a los niños de brujos, de diablos, de muertos, de monstruos, de vampiros, etcétera, y los pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta, casa por casa. Eso a los niños les parece fascinante, pero recordemos que los niños son inocentes. Los niños no tienen un uso de razón como lo tenemos ya los adultos. Y cuando están llamando a la puerta al trick or treat, pues no están haciendo otra cosa. Tanto el disfrazar a los niños de estas cosas que mencioné como el trick or treat es hacer apología. ¿Qué es una apología? Es hacer mención de algo, pero como si se estuviera de acuerdo. Por ejemplo, los que cantan reggaetón dicen, no, pues es que yo no maltrato a las mujeres, pero en tus canciones, reggaetonero, haces apología del abuso sexual por las letras que dices. O sea, una apología es estar de acuerdo con un delito. Uh-huh. Aunque tú no lo cometas. Es algo, exacto, con algo que está mal, ¿no? Uh-huh. Entonces, se le da demasiada importancia al ocultismo. O sea, esta es una tradición que, ya se arraigó en Estados Unidos. Pero ¿por qué? Esa es mi pregunta que yo les hago y que tú le puedes hacer a tu hija. Ok, perfecto. No es culpa de la niña haber nacido el 30 de octubre. Pero ¿por qué tú, hija mía, mamá de mi nieta, por qué insistes tanto en una temática de origen ocultista? Disfrázala de princesita, disfrázala de... no sé. Bueno, iba a decir de heroína de la televisión, pero las heroínas actuales son feministas radicales que son pro aborto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, o sea, yo creo que lo más sano que nos queda pues es disfrazar a una niña de princesa en su fiesta de cumpleaños. O sea, de lo que se trata no solamente es de celebrarle el cumpleaños, sino de preservar su pureza, de preservar su inocencia. Yo creo que lo puede llegar de ese modo. Preservar la pureza, preservar la inocencia. La niña espera, yo no sé qué edad tenga, pero yo pienso que espera tiene un año. Ok, bueno, pues miren, la niña ni por enterada se va a dar de que cumple años. Yo me di cuenta que tenía cumpleaños hasta que cumplí 5. O sea que más que nada es una fascinación de la propia mamá. Entonces, sí. Evangeliza a tu hija.